Bueno, esa es un poco la idea. Sí. Vos preparaste la presentación y a partir de algún caso en particular que hubo. No. En este momento tenemos 3 pacientes con internaciones involuntarias en la sala actualmente. Bueno, la verdad es que hemos visto un aumento en los últimos tiempos. En esta oportunidad, por ahí no me focalizo en ningún caso en particular, sino más en una cuestión general. Y pensando un poco en mi inicio en la Guardia General de acá del hospital. Yo te diría que bueno, por el horario. Quería que te veas bien. Bueno, comenzamos la presentación. Sí, ahí vamos. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve. Bueno, como conversamos con Ana y el resto de los compañeros, en este caso la presentación no está armada en relación a un caso puntual, y la realidad que creo que los últimos 3-4 años están en aumento los casos de intervención involuntaria en la sala. En la actualidad, más solo por un numerito que había armado pensando esta presentación y como se llama un marco general. En la actualidad se están dando las internaciones involuntarias entre 25 y 28 días una internación involuntaria, que es lo que sucede que el promedio de permanencia en la sala termina siendo entre 50 días a 90, y eso es lo que te provoca es un bajo nivel de girocama, como contaba Ana. En la actualidad hay 3 pacientes de manera involuntaria, y en el cual el promedio de internación se llevan, creo que entre más y menos unos 15 días, ¿no? Como decía, la verdad que experiencia sobre la urgencia en mental y en trabajo interdisciplinario lo adquirí en este hospital, ¿no? Este hospital fue el que me abrió la puerta y de alguna forma me fue enseñando, y también el haberme cruzado con gente muy generosa en los comienzos, como Luciano Nazo, un médico psiquiatra que actualmente trabaja los jueves, y Silvia Calabria, psicóloga aquí del servicio, que de alguna forma me fueron guiando, ¿no? Pero hubo una pregunta que a mí me hizo mucho ruido, que me la generó un médico toxicólogo, en ese momento creo que era residente, mucho más joven y con menos caras como yo, que fue Daniel Dosoret, que un día se acerca a la guardia por una situación de un paciente del servicio, y con la duda, en realidad preguntándome cómo comunicaba una internación involuntaria. La verdad, en ese momento estuve muy orgulloso y no dije nada, pero en realidad en mi interior no tenía idea qué responderle. Y eso provocó en mí la búsqueda de información, sumado a la experiencia que fui ganando. Así que esa es la solución que hay que hacer. Comenzamos. Como parte de mi formación, en todas las misiones que tengo que realizar, siempre me gusta encontrarme, o en realidad buscar un poco de historia, ¿no? Y en esta historia lo planteo en... Gracias. Bueno, empecé a buscar, no conocía la ley, la 15.157, fue la ley de médico, y me decidió en la búsqueda de la ley del año 2010. Creo que antes de esta ley había otra, ¿no? Otros antecedentes, ¿no? Otros tiempos. Y lo que me encontré, por eso marco un periodo que dice 1983-2010, como antecesora a la 27.657, que es la ley que dice derecho a la protección de la salud mental,
sancionada en el año 2010 y promulgada el mismo año, un mes después, aproximadamente, la cual deroga la ley 22.914, que es una ley sancionada, si mal no recuerdo, en septiembre del año 83, en el gobierno todavía del presidente Salto Viglione. Tengamos en cuenta que esta ley la sanciona el Congreso en el septiembre, creo que en octubre son las elecciones y en diciembre asume el Alfonsín. Por supuesto que esa ley, en 1914, mucho de derecho había implementado, ¿no? Pero bueno, continuamos. A ver, sé que a veces ver mucha escritura en una presentación aburre, pero en este caso puntual, en algunas otras de las primeras me pareció necesaria para que después en todo caso podamos ir conversando, ¿no? Ahí, como dice la ley 22.914, que habla de regula el internación de personas en establecimientos de salud mental, públicos o privados. Y ahí habla de alcohólicos crónicos y toxicómanos en establecimientos adecuados, también públicos y privados. Siempre en esto, digamos, ahora, a los 40 y pico años, cuando hablo de establecimientos adecuados, me termino preguntando a qué se referían los establecimientos adecuados. Y ahí está la fecha de sanción, si recordaba bien, septiembre del año 84. Y ahí hay una salvedad que encontré, que esta ley se enmarca en el uso de atribuciones conferidas por el artículo número 5 del Estatuto de Organización Nacional. Para la gente que tiene un poco más de trayectoria en la vida, no hay más que aclarar, ¿no? En pleno proceso militar. Una ley, la ley actual, la 26.656, es una ley que tiene como 45 artículos. El antecesor solo tenía 6, y algo que me parece interesante marcar, donde en esa antigua ley había una mirada donde la figura del médico psiquiatra, la figura del médico en realidad, funcionaba como un mero colaborador de la justicia, donde el juez en realidad era el que tenía la plena facultad de decir a quién se internaba y a quién no. Por supuesto que en esa ley en ningún momento se va a hablar de un proceso de intervención, ni de tipo de trabajo, mucho menos una mirada internacional. Para esa ley no era necesario. Ni que pensar de cómo uno debe escuchar en la propiedad de la opinión del paciente y con todos los familiares, entornos positivos, familiares. Entornos positivos me refiero a todo actor social que de alguna forma pueda colaborar y ayudar a la persona que tiene un padecimiento en la mental. También en la búsqueda encuentro el registro de la ley que actualmente está vigente, la ley del Ciudad de Buenos Aires sancionada por la legislatura, que es la 448 del año 2003-2004, que sea promulgada en la Ciudad de Buenos Aires, y pensado como una instancia superadora a esa ley de 1983, la 22.914. Dando inicios del año 2000, lo que se intenta marcar en esta nueva ley, trabajo de distintos años, habla claramente de la internacional, puesto que había que considerar la opinión y el entorno, ¿no? Bien. Y acá donde me gusta pensar, bueno, pensar para decir cómo se llegó a esta ley de 2010.
Nacional de Liquidez, es el momento, creo, que paso en un tipo de conocimiento, política, nacional, quería ver otros pasos. Hola, perdón, no se está escuchando. Ahí, Adriana. Sí, ahí perfecto. Gracias, Facu. No, gracias por avisarme, Adriana. A ver, decía que se llega a esta ley del año 2010 y en mi búsqueda encuentro como dos registros que para mí, mi mirada fue importante. La ley del año 1983, sancionada de la dictadura militar, y la del 2003-2004, la 448 del Estado de Buenos Aires, ¿no? Y tengamos en cuenta que la ley actual es una ley que tiene unos 13 años de vida. Y cuánto pasó, cuántos años, ¿no? Desde el 83 hasta el 2010, donde en el medio hubo, no sé, saqué la cuenta cuando venía viajando para acá, pasaron creo que 10, 11 presidentes, pasaron no sé cuántos cambios de moneda, cuántas cosas en el país a nivel social y económico, la crisis 2001, privatizaciones, bueno, un montón de cosas. Pero aquí estamos, año 2023. Y esta ley, la ley de 2010, ya marca en su artículo número 1, en todo caso después cada uno lo puede buscar, pesquisar ahora tenemos la posibilidad de internet, que habla de que tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y en pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimientos mentales que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional. Bueno, una forma, más allá de todos los profesionales que hicieron un aporte en la construcción de la ley del año 2010, se tomaron tratados y pactos internacionales en los cuales se acogió la Argentina, que tiene un rango constitucional, para darle cuarto, formado en 2010. No los quiero aburrir, van a ver dibujo y van a ver cuestiones más entretenidas, pero me pareció también marcar como interesante el artículo número 3, donde habla dice que se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la comprensión de los derechos humanos y sociales de todas las personas. Me parece que esto es importante para cada uno de nuestro lugar cuando tiene que intervenir, no olvidarnos de intentar tener en cuenta todo esto que valora la ley y que se nutre mucho más con la mirada de los diferentes profesionales, ¿no? Que no es solamente que si el psiquiatra da automedicación, que pareciera que eso va a solucionar el padecimiento de la persona, donde no es simplemente una medicación que ayuda, seguramente. Por ahí después los médicos podrán dar su aporte, pero también otras cuestiones que superan la instancia de si un médico da algún tipo de droga, ¿bien? La cuestión social, digo, cuando hay una problemática social dentro de un padecimiento, la verdad que eso no se va a solucionar con ningún medicamento, con ningún tipo de terapia. Pueden ayudar, no, y ahí un poco encuentro como importancia en la intervención que podemos hacer desde el trabajo social, en otra disciplina, con la mirada tal vez de un musicoterapista, de un terapeuta profesional, de diferentes profesionales que deben intervenir en la atención del paciente. ¿Bien? Y también quise traerles el artículo número 14. En la ley nacional habla sobre la encarnación. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Que siempre nos habla de que la internación
la tenemos que tener como un recurso terapéutico de carácter, y tener en cuenta su carácter restrictivo. Por eso la importancia del rol, y lo que decimos, lo que escribimos y lo que firmamos. Nosotros cuando decimos hacer una internación involuntaria, no voy a hacer alguna diferencia con la voluntaria y otro tipo de involuntaria que existe, terminamos valorando y haciendo una restricción de un derecho de una persona, independientemente de su padecimiento, de su enfermedad, ¿no? Y esta mirada de este recurso terapéutico siempre tiene que tener y llevarse a cabo por teniendo en cuenta que aporta un mayor beneficio terapéutico y en el contexto de un trabajo, digamos, vamos a hablar siempre de un trabajo interdisciplinario, no de internación por la internación misma, ¿no? Debe promover, como decía ahí, el mantenimiento de la persona internada, de los vínculos, contacto y comunicación de la persona internada con sus familiares, allegados, entorno laboral, social, salvo aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente, ¿no? Y esto tenemos que tener siempre en cuenta esta palabra debidamente fundada, porque es lo que después nosotros vamos a tener que poner en un papel y justificar ante el Poder Judicial. En nuestra área realmente vamos a tener intervención con la justicia del fuero civil, el fuero de familia, como se hace en provincia de Buenos Aires. Y ahí me pregunto, tengo un paciente enfrente, ¿no? ¿Qué diferencia habrá entre una intervención voluntaria o involuntaria? Y ahí pensamos como equipo. Reflexionamos y llegamos a una conclusión. Bueno, la intervención voluntaria, por lo menos ahí les quiero contar la experiencia que tengo trabajando aquí en este servicio, que llega como una instancia, ¿no? Una instancia, en el caso sea para un cese abrupto del consumo de X sustancia y en un acuerdo con el paciente, ¿no? Donde el equipo intenta diferentes estrategias de abordaje, tal vez una guardia, una atención con diferente velocidad, intensivo, búsqueda de medicación diaria, una toma. Ahí. Bien. Decía, la internación voluntaria, desde mi experiencia, se gana con o se llega luego de un proceso y diferentes alternativas de trabajo y abordaje. Y en algún punto se termina consensuando con el paciente, donde se acuerda un ingreso a la sala, con las pautas que tiene la sala, las dinámicas de trabajo que va a tener, los horarios para la atención, para el desayuno, el almuerzo, la cena, el horario para dormir, y se firma un consentimiento. Y en el otro caso, digamos, de internación, ahí por eso hablo de la involuntaria, y pongo dos caminos, porque en mi búsqueda de información para poder compartir y refrescar, encuentro que hay dos tipos de involuntarios, no solo uno con diferentes tipos de... Una, que tal vez es la que por el momento, y creo que gracias a Dios estamos menos habituados, pero se han dado algún tipo de intervención y de llegada al hospital, intervención en los pisos y en nuestra sala, que es la intervención voluntaria judicial, como una medida de seguridad que está contemplada en el Código Procesal Penal Argentino, en el artículo 34, inciso número 1. A ver, la idea tampoco es aburrirlos y leerles todo un artículo, pero de alguna forma, cuando una persona es declarada inimputable y un equipo interdisciplinario dictamina que hay un riesgo inminente, lo que puede hacer el juez, lo que tiene la facultad de hacer, internarlos tal vez en una unidad
del servicio penitenciario adaptada para personas con padecimientos mentales, o también lo puede oficiar a un hospital general de agudo o un hospital neuropsiquiátrico que existe, tanto en cualquier provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Y esa internación, no, al momento del egreso, tiene que estar, tiene que haber un dictamen de un equipo interdisciplinario y tiene que, de alguna forma, tiene que terminar dando el visto bueno el juez interviniente. ¿Bien? Bueno, vuelvo a la ley 26.657, la otra modalidad de internación involuntaria que encuentro, que es la que se nos da en el servicio y en el hospital. Como decía antes, la que se considera como un recurso terapéutico y que se lleva a cabo cuando aporta un mayor beneficio terapéutico, ¿no? Y un poco ahí tenemos que tener en cuenta, como decía anteriormente, la opinión y en el periodo de intervención, la palabra del paciente, los aportes que pueda hacer la familia, los antecedentes de salud, toda la cuestión que tenga que ver con el entorno social. Y debemos fundarla, ¿no? Tiene que estar fundada en un informe interdisciplinario, donde debería contar por lo menos con una proximidad diagnóstica, con un registro de cómo se llega a esta medida excepcional de tener que internar a alguien de manera involuntaria, un pronóstico, qué pasaría o qué beneficio le traería al paciente la internación, de alguna forma, si no se cumpliera también, qué es lo que podría llegar a ser. Y bueno, pensar, ¿no? Ir trabajando durante el periodo que lleve la internación involuntaria de la persona, con el equipo. En alguna forma, tal vez en un periodo vamos a ver un mayor avance en la evolución de los pacientes. En algún momento tal vez vamos a sentir que vamos a intentar mirar o nos va a parecer que vamos a estar como frenado, atascado. Y también tener en cuenta que cada persona tiene sus tiempos, ¿no? No es una misma evolución para diferentes pacientes, ¿no? Muchas veces incluso también los antecedentes, puede tener o no en tratamiento, y acá me gustaría mencionar también, porque es algo que lo tenemos que justificar, el riesgo, la cuestión que siempre sale en los informes, en los equipos, tal vez en los debates que se dan con las diferentes miradas, del concepto de riesgo cierto inminente que establece la ley de salud mental y que debe contar para el criterio de determinar la intervención involuntaria, de acuerdo al artículo número 20. Este concepto, como dice ahí este material que encontré en un comparativo que hacen en un trabajo de derecho del artículo 34 y el 20 de la 26.657, que habla de que este concepto resulta particularmente preciso en virtud de la regulación que dicho artículo hace el decreto reglamentario de la ley de salud mental, ¿no? Y esta es una posibilidad, digo, no, siempre tengamos en cuenta que me parece que valoro decir que las leyes terminan siendo en definitiva interpretativas, ¿no? Para llegar a la conclusión del riesgo cierto inminente, en alguna oportunidad debemos contar siempre con la mirada de un médico psiquiatra, un psicólogo que firmen y hay otro profesional o algunos otros, ¿no? Realmente las internaciones aquí en el hospital se hacen por lo menos 3 profesionales y cada uno con su mirada, ¿no?
Y en este material que encontré habla de que, bueno, que entiéndase al riesgo cierto inminente como aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable, que amanece o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona o del tercero, ¿no? Y a veces, digamos, converso y charlo con mis compañeros, por alguna oportunidad en la guardia, con diferentes colegas o profesionales. En alguna oportunidad uno tiene. No es fácil llegar a algo. Por lo menos a mí en lo personal, algo, no me resulta fácil llegar a la conclusión de una cuestión de riesgo, por dos cuestiones que son cambios, ¿no? Ahí, claro. Bueno. Bien. Y acá hay un aporte que les quiero dejar para la internación involuntaria de adultos. Por ahí ciertas cuestiones que fui unificando a través de un protocolo que armamos en la sala con la doctora Liliasi, donde ponemos algunos hitos, ¿no? Después cada equipo lo puede ir ayornando, adaptando, pero me parece que son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, el equipo llega a la conclusión de instrumentar una intervención voluntaria, hay un acuerdo en determinar el riesgo cierto inminente. ¿Qué tenemos que hacer después? El informe. Y luego, digo, la ley habla que hay en el periodo de por lo menos 10 horas de que se concrete la internación, el equipo interdisciplinario ya tiene que tener un informe y deberíamos de lo posible poder contar con algo que acredite la identidad de la persona que se interna, ¿no? En algunos casos puede ser el documento, en otros casos puede ser ahí como coloco la plana del documento, que eso se puede llegar a, desde aquí de la ciudad de Buenos Aires, se pide colaboración al Sistema Federal de Búsqueda de Personas y a la Policía de la Ciudad. Bueno, ya está, la verdad creo que más o menos 7 o 8 meses colaboraba rápidamente, después hubo ahí unos cambios en cuestiones de funciones, cuestiones institucionales donde se nos fue trabando desde los diferentes equipos de la Guardia y de los que hizo Internación, y lo que terminamos haciendo suplantando esta identificación plana que nos facilitaba el Sistema de Búsqueda Federal y Policía de Ciudad, es pedirle a la policía local, que es nuestra comisaría 14C, por lo menos una huella, creo que huellas dactilares, ¿no? Que bueno, algo. Y esa comunicación, por lo menos hay 3 instancias que las debemos realizar, más el Departamento de Medicina Legal de aquí del hospital. Pedir el sorteo del juzgado civil, comunicar la internación a la unidad de letrados y al órgano de revisión federal, que también está mencionado en la ley nacional. Y ahí pongo unos correos, creo que el de Ferias, el CIMEI está desactualizado, pero bueno, por lo menos como para compartir este material. O sea, Paco, sí. Estamos como estás dando la compu y veo. Perdón. Pero eso, o sea, lo primero que hay que hacer es mandar esos mails al colectivo de sorteo de juzgado, sí, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil. Que en los días de lunes a viernes responden rápido, ¿no? Uno, si esto lo hace después de la 1:30 de la tarde, finalmente te terminan contestando al otro día. Pero en esa primera instancia, ese correo que se pide el sorteo del juzgado, debemos comunicar a la unidad de letrados y al órgano de revisión federal.
también es importante comunicar al Departamento de Medicina Legal del hospital, porque a posterior pueden llegar oficios. Finalmente, los juzgados terminan oficiando directamente al Departamento de Medicina Legal de cada hospital. Más o menos en un periodo de 5 días, bueno, ya contando ahí con el sorteo del juzgado civil, y tengamos en cuenta, porque bueno, ahora llega una particularidad que vienen las fiestas, viene en diciembre y la justicia inicia un periodo de feria judicial hasta febrero. También siguen trabajando. De los juzgados van a quedar, creo que son una media docena de juzgados civiles que van a quedar a cargo de toda presentación que se haga en periodo de feria. Independientemente de esto, también estamos obligados en pedir el sorteo. Ahí hay un correo que se utiliza en periodo de feria, que es cncinicios.inicios.feria@pjn.gov con B corta. Acuérdense que Nación es siempre B corta, ciudades de larga, .ar. No importa, como pongo acá, incluso sea durante periodos de sábado, domingo o feriado. Lo debemos hacer, estamos obligados a hacerlo. Y ahí vuelvo a marcar la importancia de, una vez que tenemos el juzgado asignado, enviemos nuevamente el primer informe. No nos confiemos. Digo, gente, a mí me sucede, hablo de mi experiencia de la práctica. No siempre la Cámara Nacional, que se encarga de hacer los sorteos, le remite en tiempo y forma la información a los juzgados civiles, ¿bien? Entonces, nos protegemos, le enviamos el mismo informe al juzgado que nos asigna, con la misma identificación que tengamos, o sea, la copia del documento, la plana, las huellas que nos deje la policía. Y es importante, si tenemos, consignar datos de familia o teléfono de contacto de esa persona. ¿Bien? Y ahí aclaro que uno de los requisitos que por ahí nos van a hinchar desde la justicia es mandarle en formato PDF o JPG. No manden en Word. Nunca manden un documento que pueda ser manipulado por un tercero, con buenas o malas intenciones o por error. Bien, por eso ahí marco lo del formato PDF. Y lo hablo desde mi experiencia personal, donde lo aprendí equivocándome y que me llamara la atención. Y aproximadamente antes de las 12 horas recibiremos una respuesta de la Cámara Nacional de Apelaciones al pedido de la intervención del juzgado civil. ¿Por qué juzgado civil? Porque la Ley Nacional de Salud Mental le da, vuelca los controles y la responsabilidad del control internacional en el fuero civil. Claro. Hola, se fueron, no se escucha nada. Yo estoy un poco medio duro, pero bueno, está mi idea aflojando. ¿Y qué información importante tenemos que mirar en esa carátula? El número de expediente, bien, que va a ser con el que nos vamos a manejar, va a ser como nuestro número de historia clínica aquí en salud. ¿Cuál es el juzgado asignado? Número tal. Por supuesto, y hablo de mi experiencia, no hablo por un equipo, hablo por Facundo Ferreira. Tengo la experiencia de, tenemos juzgados que son más colaborativos y otros menos colaborativos, algunos que responden, ¿no? Unos que tienen más una mirada de derecho, otros más una mirada de clase. Pero bueno, eso no lo podemos manejar. Podemos manejar y tener responsabilidad sobre lo que nosotros hicimos, ¿no? Digo, toda comunicación que hagamos, acuérdense que yo acá lo que había hablado con mis compañeros antes de hacer la presentación, no tuve tiempo, con lo que yo quería volcar algunos modelos de ejemplo de carátula, de oficios, digo, ejemplos que por ahí ahora a mí me resulta más habitual, de haber ganado experiencia, esa pregunta del primer toxicólogo que me cruzó en la guardia y que no sabía responder, Daniel Dosorel,
Fue una pregunta muy simple, pero a mí me despertó la curiosidad. Y menos mal que me despertó porque me ayudó a protegerme. Toda comunicación, a ver, una vez que se concreta la internación, el juzgado va a ser rápido. En 24 horas, 48 como mucho, oficia al director del hospital, porque trabajó en el hospital y acá hay un orden jerárquico, lo va a oficiar al director del hospital, quien fuese que fuera y donde esté. El director del hospital va a ser el responsable de comunicar a los 30 días, dar un informe interdisciplinario del equipo que lo trate de la evolución de esa cosa. Bien. Entonces, toda comunicación que nosotros hagamos al juzgado, siempre pongamos en copia a la unidad de letrado. Y ahí la menciono a la colocamos con Díaz y a la doctora Leluar, porque, a ver, no es la única abogada de la unidad de letrado, es la que le toca generalmente supervisar a los, como representante, como abogada de los pacientes internados que tenemos de manera voluntaria, le toca venir a supervisar y es buena, pero también pregunta, y si nos tiene que oficiar a través del juzgado, no va a oficiar y si hay algo que no le gusta lo va a poner por escrito y vamos a tener que dar explicación. A lo mismo que el órgano de revisión federal, ¿no? Y ahí pongo, ahí Areco, más en medicina legal, hay otro médico, creo que es Faxi, no me acuerdo quién más, pero también debemos comunicar, ¿no? En definitiva trabajamos en un equipo, o en equipo, en diferentes funciones, pero por lo menos mirar que hay que trabajar en equipo. Ahí. Y acá viene, para nosotros que puede ser en algún momento un dilema. ¿Pedimos o no consigna policial? La ley habla que uno puede pedir la colaboración de la policía. Y acá vuelvo con un principio. Hablo de mi experiencia en la ciudad de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires no tengo experiencia de trabajo. Si hay alguien de provincia, no tengo muy claro cómo es el trabajo. Entiendo que debe ser lo mismo. No desconozco los tiempos, pero bueno. En el caso que consideremos que debemos contar con la consigna policial, ¿qué es consigna policial? No va a ser, no va a ser ni parte de un profesional tratante. Consigna policial, de alguna forma hay que poder justificar por qué pedimos la consigna. No pidamos por pedir. Y en el caso que la pidamos, se debe hacer el mismo juicio, que recuerden de que al que le pedimos el sorteo del juzgado civil, a la Cámara Nacional de Apelaciones, que designe un juzgado, a ese juzgado lo tenemos que dirigir. Bien, entonces esta es una sugerencia, una interrupción que voy a hacer, una sugerencia personal que voy a hacer a todos los que les toque trabajar con pacientes con intervención involuntaria. Recibimos el juzgado asignado, nos comunicamos por mail, avisando nuevamente que la persona está y repitiendo toda la información que ya mencionamos. Y pidámosle al juez que convalide la internación. De alguna forma, convalidar podemos interpretar como un hecho de que se anoticia formalmente de la conducta que tomó el equipo de este hospital, o de esta sala, o el equipo que fuese del Hospital Fernando. Y en ese pedido, si nosotros consideramos que requerimos el apoyo y el acompañamiento de personal policial, debemos justificarlo. Y también en ese pedido con validación pidámosle la consigna policial. Bien. Dato importante, no todo el mundo lo tiene por qué saber. Bien, yo cuando empecé a trabajar en el hospital, en ese momento, con Luciano Nasso y Silvia Calabria, la comisaría del hospital era 14A. Y no sé por qué en un momento cambió, pasó a ser la B, y en un momento pasó a ser la C, y después la B. En la actualidad, y esta nueva comunicación, es la comisaría comunal 14C. Bien, no me acuerdo ahora la calle, pero queda creo que a 7 cuadras, 6 cuadras del hospital. Y ahí tienen el celular institucional de la comisaría, que te atienden, a veces demoran, pero te atienden, ¿no? Y te atiende el oficial de servicio. Y ese es el correo de la comisaría. Bien.
el juzgado, en el caso que nosotros pidamos el apoyo de consigna policial, va a oficiar a la policía. ¿Pero a quién va a oficiar de la policía? No va a oficiar a la comisaría directamente, gente. Va a oficiar a la mesa, como el gobierno de la ciudad, con la administración pública, a la mesa de entradas de la policía. Y la mesa de entradas oficia a la comisaría, al área legal de la comisaría. Eso es bueno, pero para nosotros sí. Fundamentamos, necesitamos la consigna, puede ser un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque los tiempos no van a ser los nuestros, los tiempos van a ser de un tercero. Y ahí aprendí en el trabajo, y a un dolor de cabeza, a hacerme el oficio, pedirle al juzgado que me mande el oficio donde convalida la internación, acuerda el pedido de consigna policial, y ese oficio se lo mando formalmente a la comisaría. Bien, y lo llamo por teléfono. Yo que soy un hincha coco, te estoy llamando. Te mandé el correo y te estoy llamando. Y cuando llamo, como cuando uno hace cualquier comunicación a la administración pública, gente, pregunto con quién hablo, pregunto el número de legajo. Y en el caso que algún médico lo tenga que hacer desde la guardia, lo puedo hacer llamando también al 911. Cuando venga el móvil del 911, va a ser un móvil no de cualquier comisaría, era 14C, y tenés enfrente al personal policial con una sonrisa, amabilidad. ¿Qué tal? Soy Pedro, médico X, psicólogo X, trabajo tanto, psiquiatra tanto. ¿Cómo te llamas? ¿O cómo te llamas? González Elvio. Tienen un número de legajo la policía, como nosotros tenemos un número de matrícula, un número de ficha municipal. Y también pidamos algo más. Es decir, como hincha, Facundo, con pedir. Pero bueno, pidamos el número de móvil, viene con un número de móvil y anotemos. Porque llegan a pasar algo en el medio, gente, antes de citar a la comisaría nos van a citar a nosotros. ¿Y a quién van a citar primero? Algunos de los médicos. Generalmente la voltía termina cayendo el médico psiquiatra o alguno de los médicos que intervienen. Después venimos, creo que, y esta es una opinión personal, viene el resto de pero bueno. Si fuesen menores de 18 años, siempre tengamos en cuenta que toda internación de un menor de edad, tenga riesgo o no tenga riesgo, es involuntaria. Bien, y se maneja de manera involuntaria. Se pide sorteo de juzgado, se pide carátula, se pide número de expediente, se pide la consigna, se realiza la comunicación al consejo. Tal vez de los casos que están viniendo, que están llegando aquí a la guardia, son ya casos de intervenciones previas del consejo. Hay un protocolo que se llama, que firmó Cámara Nacional de Apelaciones, Gobierno de la Ciudad, Ministerio de Seguridad, Salud, en ese momento Desarrollo Social, ahora Desarrollo Humano y Hábitat, y algunos sectores más que no me acuerdo en este momento. Ya esos menores de edad que vienen incluidos en el protocolo de grave afectación de la salud, y tiene un nombre larguísimo que no me lo acuerdo, gente, en este momento, ya tiene una intervención previa, así que hagámonos de toda documentación con la que pueda venir el menor, y si no, nos iremos armando nuestra cartera y nuestra red de contactos y juntemos información. Es importante tener información. Como es importante, digo, que uno cuando ve un paciente haga una evolución diaria, la historia clínica debe estar ordenada, debe contar con documentación, debería estar foliada, toda hoja escrita debería ser foliada y debería tener un orden cronológico. Porque en definitiva nunca pasa nada, pero cuando pasa es la única documentación que puede entender nuestras decisiones y nuestras conductas. Y bueno, de alguna forma
esto es lo que quería compartir con ustedes, lo que por ahí me hubiera gustado, que realmente no puedo, y sí lo voy a intentar hacer con mis compañeras aquí en la sala, que bueno, por ahí refrescar alguna cuestión de oficios y mostrar la diferencia, ¿no? Digo, hay juzgados que uno cuando le solicita una consigna, no te ponen un plazo en la consigna, ¿no? Digo, mientras dure la internación. Otros te ponen te ponen 10 días, otros te ponen 20 días. Y son esas pequeñas cosas que uno debe ir aprendiendo y debe ir leyendo la letra chica de los oficios, para después poder comunicar, digamos. En caso que tenga que reclamar o enmendar o algo fuera. Bueno, espero que se haya escuchado bien. Ahí. Acá. Sí. Ahí, acá. Acá. ¿Querés? Yo, igual soy de provincia. Pero la ley, que como decías también, ¿qué pasa si hoy cuando el internet no tiene riesgo, pero mañana cuando lo evaluamos, es así? ¿Qué hace la pizza del líquido o puedo verlo mañana? Las 10 horas son a partir del equipo, a partir de que el equipo interdisciplinario llega a la conclusión que la persona tiene riesgo cierto. Vos podés ingresar a alguien que en una primera instancia no tiene riesgo, que es una intervención voluntaria, y ahí es un detalle que tengamos en cuenta, gente. Si es voluntario, debe haber un consentimiento. Es una de las cosas que pesquisa la unidad de letrado. Nos piden los consentimientos. A ver, los equipos pueden armarse un consentimiento, si no, con el consentimiento que viene en las historias clínicas, el consentimiento informado para los procedimientos sirve, pero debe haber un consentimiento. Y una vez que vos llegás a la conclusión con tu equipo, y las dos firmas más importantes en los informes, médico, psiquiatra, psicólogo, ambos, por lo menos alguno de los dos, a partir que llegas a la conclusión del riesgo, 10 horas para comunicar. Y eso no tiene flexibilidad. ¿Bien? Si llegara a suceder algo, una de las cuestiones que te van a marcar, no comunicaste a las 11 horas, estás en falta. Y cuando estás en falta, es lo menos, ¿no? Pero está en juego tu matrícula. Tal vez la que te costó 10 años en obtener, en formar. Creo que los médicos son promedio de 10 años de estudio. En mi caso son 5, pero bueno. Digo, no sé si querés contar algo más, porque me olvidé algo que después quería comentarle de las involuntarias por el 34 del Código Penal. Hace, creo que 3-4 años, por supuesto, solo voy a nombrar el hospital, no a colegas ni compañeros municipales, tengo un móvil X Comisaría Ciudad, al Hospital Borda, con un oficio de un juzgado penal, no pidiendo la evaluación, ordenando la internación por el artículo 34. Cuando vean un oficio por el artículo 34, firmado por los juzgados, gente, ni duden en cuestionar al juez. Interno. Después se evaluará, después veré, interno. Bien. En ese momento dije,
Ahí estamos. No sé si quieren preguntar algo más. Bueno, gracias Facundo, súper ordenado como lo presentaste. Hay un montón de dificultades, ¿no?, que van surgiendo en este recorrido que vos marcás, ¿no? El primero es la cuestión de riesgo. Sí. Si ahora se está viendo de hacer la ley de salud mental de la ciudad, y hay toda una movida de mejorar un poco la definición de riesgo, porque el riesgo cierto es muy difícil de determinar, porque es una probabilidad del riesgo. Sí. En eso igual tenemos que estar como muy cancheros. Hay un montón de protocolos que nos enseñan a definir riesgo de suicidio, descompensaciones psicóticas, y conviene utilizarlos y agregarlos a la historia clínica, ¿sí? Que no sea solo una opinión, sino hay escalas de riesgo de suicidio que lo establecen en leve, moderado, severo, y entonces te sirve como una documentación más para agregar, por ejemplo. Claro, gracias, Adriana. ¿Y alguien más quiere preguntar algo o comentar algo de un aporte de un solo? Adriana. No, bueno, nosotros venimos sufriendo un montón en este tema, porque la Guardia venía internando directamente, digamos, sí, cumpliendo con la idea de la ley de salud mental, pero sin tener en cuenta que el hospital no tiene una sala acondicionada para el cuidado de los pacientes con riesgo. ¿Sí? Así que estamos trabajando en eso luego de un año de venir sosteniendo este tipo de internaciones en cuarto, quinto piso, con 2 suicidios consumados dentro del hospital. Hemos podido generar que el hospital revise esta idea de subir compulsivamente a los pacientes, porque nosotros, bueno, en el caso de mi servicio, no tenemos sala de internación, no tenemos equipo de profesionales dedicados a internación, y somos los mismos 4 tipos que hacemos consultorios, que tenemos que hacer interconsultas y ver pacientes con esta gravedad. Así que bueno, hemos trabajado con la Asociación de Médicos Municipales, que tiene una comisión de salud mental, y la dirección, para que estos pacientes queden en la guardia. Digamos, si un paciente tiene riesgo cierto inminente de suicidio, no lo puedo subir al 4.º piso, donde están las ventanas abiertas y las salas son portaaviones, ¿no? Al no haber sala de internación, no hay profesionales a la tarde de planta, no hay residencia, no hay equipo vespertino. Entonces eso recae en la gente de guardia, que no tiene tiempo, por la exigencia de la guardia de abajo, de subir a ver cómo están los pacientes arriba, ¿no? Y hemos tenido situaciones realmente, les digo, súper dramáticas, ¿no? Dos intentos consumados, es mucho. Es mucho. También ahí te agregaría, Adriana, no solamente la responsabilidad como profesionales, digamos, de tu equipo, de atender consultorio externo, ver los pacientes de la sala, sino tal vez ocupar también ese tiempo para contestar un oficio, ordenar la documentación. Digo, a ver, yo digo siempre de esto, si me tiene que tener un médico psiquiatra, a mí me interesa que sepa intervenir, que tal vez poder pensar con otro profesional qué esquema de medicación. Digo, a veces pedirle a un médico, un médico que tal vez está sobrecargado, que aparte de eso se siente a responder un oficio, por lo menos en mi caso. Sí, ese es un montón. Sí. A ver, Adriana, vos o cualquiera de ustedes puede haber, a ver, no te mandes, contestame en 24 horas.
punto. Si no, tal o cual sanción. Algo que fui aprendiendo, ¿no? Hice varias cosas antes de llegar a recibirme. Bueno, que uno, los plazos que te pone en el Código Procesal te habla de son las 24 horas que te ponen hábiles, más las primeras 2 horas del día siguiente, que tenés tiempo para poder responder. Bueno, son pequeños detalles que uno a veces los tiene que ir utilizando a beneficio de uno, ¿no? Pero uno le pedís algo a un juzgado a las 12 del mediodía, una 30 cierra. Sí. Vos te quedás con el paciente y te quedás con toda la situación. Me parece que está bueno esta reflexión sobre el tema de las internaciones involuntarias a todos los que nos toca, porque se ha agravado tanto la situación de salud mental de la gente, ¿no? Que tenemos pacientes más graves en la guardia, pacientes en interconsulta, nosotros más graves con estas internaciones por salud mental sin tener sala, y en el caso de la sala de tóxico también, digamos, el otro día yo pasé y tenían un ejército de policías acompañando pacientes, ¿no? Me parece que ha ido empeorando muchísimo el perfil de riesgo, de gravedad, de participación judicial de todos los pacientes del hospital, de los distintos sectores. ¿Queda algún comentario? Sí. Gustavo, ¿querés hacer algún aporte? Tal vez, ahora que estás en el área de legal. Bueno, no, agradecerles a todos porque la verdad que es un tema que me parece que nos está convocando cada vez más con una cantidad de pacientes que en otra época no nos estaba pasando. Esto de la gravedad de motivos de consulta, de pedidos de evaluaciones de judiciales, la verdad que nos está un poco desbordando y me parece que es importante, Facundo, en esto que bueno, tu rol es fundamental porque vas guiando y ordenando un poco en este tipo de internaciones y por otro lado también empezar a hacer un registro nuestro. Nosotros ya presentamos en congresos internaciones involuntarias y la casuística, también un poco parece que necesitamos refrescarlo del año 2023, este año no lo han dado, Sí. parece que es importante, y ver hacia adelante cómo continúa, porque el problema que tenemos es que las instituciones involuntarias se instauran y luego el después es una salida complicada, así que ahí también tenemos que empezar a trabajar con otros hospitales. Nos ha pasado este año de empezar a trabajar más con el Rivadavia, por ejemplo, para las internaciones, que nos deriven pacientes de otros servicios de salud mental que tengan información. Me parece que ese es el punto para el año que, o pues pensar metas para el año que viene, ¿no? Claro. ¿Qué mejorar? Porque acá la internación, la evaluación y la indicación, nosotros ya cada vez me parece que estamos más claros y más seguros. Ahora nos toca un poco también mejorar la salida. Se nos pasa ahora con pacientes que vienen ya hace el segundo, que vienen de provincias o de otros lugares muy alejados, y la salida de una internación involuntaria en esos casos a veces no siempre es más fácil, ¿no? Y hay que empezar a coordinar con otros organismos, con buscar alternativas de otros dispositivos. A mí me parece que es un desafío para nosotros. Así que bueno, me parece fundamental, Adriana, que participe. Gracias por sumarte. Creo que hay que seguir trabajando y estar vinculados con salud mental y todo este tipo de evaluaciones también. Porque a veces son pacientes que ingresan primero por salud mental y luego pasan a tóxico o al revés. Y bueno, eso me parece muy valioso e importante. Y también para los que se van sumando de nuevo, ¿no? Profesionales, tanto acá en tóxico como en salud mental. Porque yo siento que en ese punto sí estamos marcando como un camino y una diferencia que hay que mejorar, claramente tenemos un montón de dificultades, pero bueno, que esto hace 10 años no nos pasaba,
No teníamos ni la experiencia ni el recurso, porque también es fundamental tener la posibilidad de la cama, del equipo que la evalúe, bueno, el trabajador social que acompañe, que busque los documentos, que es muy laborioso, este tipo de internaciones nos demanda muchísimo. Nosotros estamos teniendo algunas dificultades también con pacientes que pasan directamente de guardia, de consultorios externos a la sala o que vienen directamente a la sala, ¿no? Pensar ahí también en alternativas previas en la guardia, me parece que es muy importante para poder terminar de definir un poco eso, la indicación sobre todo, que a veces a mí lo que siempre me hizo ruido con esto era la indicación del riesgo, ¿no? Esto que es clave, el riesgo cierto inminente que existe cuando hay consumos problemáticos. Y es algo que no está totalmente definido en todos los dispositivos y que a veces siento que cae más del criterio del que está haciendo la evaluación. Ya me ha pasado un montón de veces averiguar que me digan, no, pero tiene un consumo, está consumiendo y tremendo riesgo eso, sí o no, y ahí es donde se pone medio empastosa la situación. El tipo de pacientes en clínica, cuando consumos es una patología clínica que se va nos ha pasado una paciente que el consumo de aún si no es especialista de salud mental, se presenta la duda de si esa persona está con un juicio o la posibilidad de decidir y si no es un riesgo también de intervención. Sí, bueno, ahora no es tan justo, pero también nos pasa con los internados que dicen, bueno, pero ¿por qué no tiene la internación involuntaria? Bueno, porque le estás privando un derecho, como arrancaste vos. Entonces, tengo que estar muy seguro de poder indicar este tipo de internaciones cuando yo le estoy privando un derecho que es a la libertad y a la posibilidad de decidir, ¿no? Yo siempre les digo que lo que nos, por lo menos mi idea, mi objetivo es que los pacientes sean cada vez más autónomos, priorizar la autonomía y la posibilidad de que son decidir. Entonces, privarnos de esto con una internación tiene que ser una indicación muy clara. Tenemos que estar como bastante seguros a la hora de indicar, ¿no? Porque después al paciente también hay que informarlo. Y esas informaciones pueden ser muy difíciles de aceptar, tenemos que estar seguros de cómo actuar posteriormente. Entonces, es una cadena de eventos que se dan a partir de que uno empieza a evaluar que tiene riesgo inminente. Me parece muy bueno seguir capacitándonos en esto. La idea era que fuera unidad de letrado, que esté salud mental con Diana y que como todos acá también estemos capacitándonos y toda la residencia, porque recién comienzan y este tipo de internaciones, entiendo que una en clínica médica y otros servicios llega. Ana, y necesitamos la interacción con la guardia, ¿no? La gente de salud mental no depende de mí. Sí. Yo creo que es el punto de mayor dificultad, porque ponen el riesgo cierto inminente a los 2 minutos, ¿viste? Y luego no lo levantan cuando tienen la posibilidad de decidir que ya no hay riesgo, cuando aparece la familia o cuando pasa algo. Ahí nos falta algo muy importante porque ellos nos determinan a nosotros. Les ponen pacientes a ustedes y pacientes a nosotros, ¿no? Así que ahí tenemos un trabajo importante con ellos. Yo creo que pasa un poco por tal vez no estoy tan segura, ¿no? Pero ustedes seguro lo ven con más claridad, pero falta mucha capacitación en esto, porque a mí me ha pasado de bajar y ver con psiquiatras de guardia, y lo que por ahí nosotros era o claramente una indicación, pero para el que está de guardia no, y a veces al revés, ¿no? Entonces es como que nos falta a todos un poco de nivelación, diría, no con capacitación, porque bueno, todos estamos habilitados para trabajar en este tema, pero nos falta un poco de nivelación en cuanto al criterio de riesgo. Que no es solo acá, en todo el país, me parece. Estamos en otros lugares. Yo a veces pienso, ¿no estaremos sobrevalorando este tema? Bueno, creo que en eso es importante seguir capacitándonos y mirar gente afuera, que nos cuente cómo lo están trabajando en los lugares, en los objetivos.
parece que sí, la guardia es fundamental, la guardia cumple un rol que es el de dar, primera, contacto con el paciente. Y creo que lo que perciben ellos en esa primera instancia tiene que ser muy bien valorado y descrito en la historia clínica para que nosotros cuando los podamos ir a reevaluar, sabemos que los pacientes cambian, dicen otras cosas, comentan inconformidad, puede suceder. Así que sí, el rol de la guardia es fundamental, pero entiendo que también tienen muchas limitaciones y están con mucha dificultad en salud mental en guardia. Y ahí es donde nosotros vamos un poco a acompañarnos, ¿no? Hay algunos médicos de guardia, como el mexicano, por ejemplo, que ya está hace muchos años, estuvo en tóxico, para estar como más al tanto de las tipo de internaciones y valoraciones, pero la verdad es que es muy volátil que esta guardia en salud mental. Sí, es fundamental que tengan siempre contacto con ustedes, con nosotros, ¿no? Sí, vamos a ver qué se puede articular con los cambios de gestión que se Sí, están dando. sí, sí. A ver si podemos lograr lo que es la continuidad asistencial, ¿no? Eso sería, creo que el objetivo institucional más importante con nuestros pacientes, porque tienen todo un recorrido en el hospital, no son compartimientos estancos. Totalmente, sí, sí. Bueno, chicos, mil gracias por la invitación. Les mando un abrazo a todos y si no los veo, feliz Navidad. Felicidades. Felicidades. Chao, chao. Chao, chao. ¿Te acuerdas? Ya se cierra la grabación. Basta de tanta cámara. No, había un...